¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición especial solo para suscriptores de podcast y del canal de radio de YouTube de Tu Dinero Nunca Duerme, esas ediciones especiales en las que, como decimos, en sentido figurado, nos quitamos la corbata y hablamos un poquito más distendidos, nos salimos de el ritmo habitual del programa y hablamos un poquito más desenfadados, y lo hacemos en el caso del día de hoy con Domingo Soriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento de poder hacer una nueva edición especial, solo podcast del programa, hacerlo contigo y con Manuel Llamas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Pues encantado porque tenemos un invitado que está exultante, porque acaban de celebrar su conferencia anual con inversores y ha salido todo muy bien, y además lo han hecho con un amigo, con Florentino Portero. Grande entre los grandes. Le han tenido ahí en Avantage Capital, y ya tenemos a su Head of Relación con Inversores, su Director de Relación con Inversores, Jaime Cabanas. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por querer participar en esta edición especial solo para suscriptores de podcast de Tu Dinero Nunca Duerme, con temas muy interesantes. Casi en primer lugar te diría que nos hablaras de qué tal fue esa conferencia anual, y luego te voy a pedir que profundices en una de las ideas que salió en esa conferencia anual y que habla de flexibilidad. Pero primero, danos ese apunte, qué tal fue, cómo fueron las sensaciones. Creo que tuvisteis prácticamente lleno absoluto, no solo presencial, sino también a través del streaming que teníais y luego posteriormente pues la gente que lo ha seguido en diferido. Pero bueno, éxito, ¿no? Éxito total, la verdad es que es abrumador el que cada año más gente vaya interesándose por nuestra propuesta de valor, por nuestros resultados, por nuestro trabajo básicamente, y es en la 10ª conferencia anual de inversores. Llevamos 10 años puntualmente todos los años haciendo la conferencia anual de inversores, y se va viendo cómo la gente es casi como una familia, por así decirlo, ¿no? Es una reunión de amigos, porque tenemos la suerte de tener mucha relación con muchos partícipes que llaman por interesarse, por comentar. Entonces es casi pues eso, reunión de amigos. De hecho, hay un caso particular, por ejemplo, una inversora de hace 10 años que ha estado 9 años viéndola por streaming, y este año ha decidido venir desde Barcelona para ver la conferencia en directo. Y la verdad es que esas cosas a uno le llegan, porque pues eso, pues siempre da gusto el compartir eso con los inversores. ¿Y qué tal estuvo Florentino? Pues, ¿qué te voy a decir? Florentino, como siempre, soberbio. La verdad es que te puedes pasar horas escuchando a Florentino hablar y no, vamos, ni pestañeas. Francamente bien, nos respondió a las preguntas de los inversores y lo hizo con la naturalidad a lo que te he acostumbrado. O sea, la verdad es que es un portento este señor. Sí, no, o sea, aquí le conocemos bien, le queremos mucho. Desde aquí un saludo para ti, Florentino. A ver qué día te vemos en la radio, macho, que últimamente por teléfono sí, pero tenemos ganas de verte en persona. Jaime, en la conferencia estuvisteis destacando de una manera muy importante la necesidad de tener flexibilidad en los tiempos que se vienen. Uh-huh. En los tiempos que se vienen, en todos los tiempos. Es decir, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse es algo que es inherente a la vida, ¿vale? Es decir, y la velocidad de Darwin no es la especie más fuerte o más inteligente la que sobrevive, sino la que tiene mayor capacidad de adaptarse. Nosotros en las inversiones es exactamente lo mismo. Nuestra cartera de inversiones está preparada para cualquier situación de mercado, ya sea una situación buena o una situación más complicada, porque incluso en una guerra, que es como lo que comentaba Juan en la conferencia, siempre hay oportunidades de negocio. Ahora mismo en Ucrania, ahora mismo en Israel, en Gaza, bueno, en Gaza un poquito más complicado, pero hay proyectos de reconstrucción del país, hay proyectos para las grandes obras de infraestructura y para las pequeñas obras que se van a tener que hacer. Por lo tanto, siempre van a surgir oportunidades. Y la propia volatilidad inherente al mercado te obliga a tener que adaptarte a distintas circunstancias. Las propias empresas, cuando ven su modelo de negocio amenazado por una disrupción de mercado, una nueva tecnología, un cambio en el modelo de consumo de su cliente final, se tienen que adaptar, tienen que ser flexibles para no morir en ese periodo, ¿no? Por lo tanto, la flexibilidad o la adaptabilidad tiene que ser algo consustancial a cualquier cartera de inversión. Y para nosotros es una de las ventajas de Avantage. Recuérdanos, Jaime, cuáles son las claves de vuestra filosofía de inversión. ¿Qué es lo que os diferencia con respecto a otro tipo de gestores? Bueno,
el compromiso con el inversor. ¿Vale? Y ese compromiso está estipulado como en varios estamentos, ¿no? O en varias partes. El más importante es el compromiso que tiene Juan Gómez Bada, que es nuestro director de inversiones a nivel notarial, de no solamente invertir más del 50% de su patrimonio, es decir, toda la parte financiera de su patrimonio, sino exclusivamente hacerlo a través del vehículo Avantas Fund, que es el fondo principal que nosotros dirigimos, y a preavisar con antelación suficiente en caso de querer modificar ese compromiso. Esto es la única garantía que existe en el mercado, porque no es un mercado sin garantías de ningún tipo, de que la persona que toma las decisiones de inversión está tomando las mismas decisiones para su patrimonio que para el resto de los partícipes. Por lo tanto, va a ser siempre el último en salir y va siempre a participar de tanto las buenas decisiones financieras como de las malas, sin aprovechar su mejor conocimiento de la cartera para reembolsar antes o tomar alguna decisión que le beneficie a él pero perjudique a los partícipes. Otra de los estamentos o de las partes en las que ese compromiso está estipulado es la manera en la que tomamos decisiones de inversión, que son nuestros 3 criterios. Exigimos siempre la misma alineación de intereses que tenemos nosotros con los partícipes a las empresas, los directivos con los accionistas. No queremos que nos engañen, no queremos que nos roben, vamos a estar siempre, para nosotros lo más importante, confiando en las personas que dirigen las empresas. Luego, por supuesto, que tengan una ventaja competitiva, que lo hagan mejor que el resto, que esa ventaja competitiva va a tardar un tiempo en desarrollarse. Al final, cuando una empresa toma una decisión hoy, no pasa por la cuenta de resultados hasta dentro de unos años, ¿vale? Pero vamos a buscar siempre esa calidad. Y luego que cotizan a un precio razonable. Y luego también la tercera pata en la que estamos comprometidos con los partícipes es en el tema de costes. Es decir, desde que nació Avantas Fund hace 10 años, siempre hemos buscado una estructura de costes más baja que la media del mercado. ¿Por qué? Porque a largo plazo la rentabilidad neta que tú vas a obtener siempre va a ser mayor que una menor estructura de costes. No creemos en las comisiones sobre beneficios y tenemos una estructura que a los 5 años se reduce. Es decir, tú estás 5 años invertido en Avantas y pasas de una comisión de gestión, que ahora mismo es del 1,30, a un 0,8. Automáticamente, todas las participaciones con ese histórico, independientemente de qué volumen de patrimonio tengas en el fondo, van a pasar a la clase A, que es más baja. Por tanto, el compromiso es a largo plazo y con todas las de... Una comisión del 0,8, que quiero recordar, a 5 años invertido en un fondo, son las comisiones que yo sepa de las más bajas que hay en el mercado en el ámbito de la gestión activa. O sea, estamos hablando de una comisión muy baja, inferior al 1%. Ya no es alta el 1,3. No es alta el 1,3 para gestión activa y además una gestión activa basada en calidad con los estándares de exigencia en el proceso que ya nos contó aquí Juan, sino también ese skin in the game que tiene y que además lo ha puesto ante notario. Un 1,3 no es cara, pero es que a los 3 años se te transforme en un 0,8, a los 5 años se transforma en un 0,8, es baratísimo. Y solo comentabas, Jaime, la importancia de las personas, vuestro compromiso con los partícipes por parte vuestra y también la importancia de la dirección de las empresas. No solo es cuestión de tener buenos modelos de negocio con ventajas competitivas, sino que al mismo tiempo sean una serie de directivos que estén comprometidos con el accionista. Correcto. ¿Cuáles son las características que debe tener un empresario, un buen CEO de una compañía para que entre en vuestro radar? Al final, Manuel, invertir es confiar en el trabajo de otra persona, ¿vale? Es decir, igual que los inversores confían en nosotros para la toma de decisión de sus inversiones y nosotros tenemos que corresponder a esa confianza, nosotros tenemos que exigir a los empresarios, a los directivos de las empresas, que también miren por su propio beneficio, que también es el mismo que el resto de los partícipes, de los accionistas, perdón. Entonces, si un empresario tiene su patrimonio ligado a la mejor evolución de la empresa y no tanto a un solo sueldo, siempre va a estar más comprometido con el accionista, siempre va a buscar que la ventaja de esa empresa siga manteniéndose y la empresa sea mejor dentro de 5 años de lo que es ahora. Si en cambio un empresario su mayor incentivo está en tener un mayor sueldo, un mayor volumen para ganar más dinero o incluso en un plan de pensiones para cuando se jubile, no va a estar focalizado en que la empresa cada vez vaya mejor, sino va a estar focalizado en ganar él cada vez más dinero. Y esa es la clave. Es decir, un empresario tiene que estar buscando que ese modelo de negocio cada vez vaya mejor. La manera, pero a lo mejor me enrollo, pero un momentito, la manera más fácil de entenderlo es el pequeño empresario, el del día a día, ¿no? El que tiene su pyme, su modelo de negocio, del que va a vivir él y sus hijos, probablemente.
ese nivel de implicación que tiene ese señor con su negocio, muchas veces no lo encuentras en las grandes empresas con grandes directivos y mucha capitalización bursátil, ¿no? Ese es el nivel de compromiso que debería de tener cualquier empresario. Es decir, de esto tengo que vivir yo y tiene que vivir mucha más gente, básicamente. No sé si lo he simplificado mucho, pero he intentado explicar el concepto. Sí, además suele haber yo creo que hay un equívoco ahí, es pensar que los directivos, no empresarios, que tienen un bonus o que tienen unos objetivos a corto plazo, siguen esos objetivos únicamente, no sé, por maldad o por avaricia. Y yo creo que no suele ser así. Lo que pasa es que, bueno, en parte ellos creen que seguir esos incentivos también es lo que la empresa les ha marcado. Claro, si un directivo tiene una serie de objetivos, pues parece lógico, si es que hasta la palabra lo diga, que los persiga y que intente lograrlos, sentirá que eso es bueno para la empresa y para él. Lo que pasa es que desde la perspectiva del propietario no tiene por qué ser así, y el propietario probablemente va a estar más tranquilo si esos incentivos miran a largo plazo, si ese empresario tiene en la cabeza otras cosas, porque no es una cuestión solo de decir, no, es que va a tratar de descapitalizar la empresa porque sí, sino porque son simplemente prioridades y lo que le ocupa el cerebro en el día a día. Y evidentemente un ejecutivo de 60 años que no tiene patrimonio en una empresa, pues no está pensando lo que esa empresa va a ser dentro de 20 años, porque probablemente él no estará allí. Un propietario sí que lo está pensando. A mí ese es el punto, ¿no?, que muchas veces parece, no, eso es porque son, no sé, pues eso, son los ladrones que están tratando de llevarse el dinero accionista. Que no, hombre, que no es eso, es simplemente que tienen otras prioridades, porque muchas veces la propia empresa sí se las ha puesto. A mí en ese sentido me parece muy interesante, y yo creo que aúna muy bien la visión a largo plazo que vosotros decís que queréis para el fondo y también de las empresas. Yo creo que no sé si los inversores comprenden esto o van buscando, os preguntan a veces por qué no tenéis la última empresa de moda o la última empresa del directivo más famoso o del que más se está hablando en cada momento. Hombre, claro, al final el sector de moda o la empresa más conocida que sale en prensa siempre te pregunta, ¿no? Y de hecho te preguntan a veces por qué tienes alguna de las empresas de cartera, como es el caso de Tesla, que yo creo que la comentasteis con Juan, o algunas que son más polémicas. Al final nuestro trabajo... Más que Tesla. Porque más polémica de Tesla. No, más polémica de Tesla, yo creo. Bueno, más polémica que Elon Musk en particular, ¿vale? El dueño de Tesla. Sí, exactamente. No, y como inversión también, está ahí en el top. Sí, pero fíjate que hace bien poco hice yo una ronda, precisamente después de hablar con Juan el otro día, y hice una ronda así, preguntando a otra gente del sector, buscando algún hater. Pero digo a nivel profesional, o sea, un inversor que tenga hecha su tesis y que sea la opuesta a Juan. Digo, vamos a buscarlo. Pues, macho, ya no es fácil encontrar un hater. No quisieron retratarse ninguno. No. Bueno, al final el dato mata el relato, ¿no? Que dice. Sí. Pero sí, como decías, nos preguntan y por supuesto nuestro trabajo es informar. Nosotros informamos de lo que hacemos. Es nuestra opinión, son nuestras decisiones, que no tienen que ser las mejores, ¿no? Son las nuestras, y nosotros las explicamos. Intentamos hacerlo además de una manera que sea fácil de entender, o sea, no nos ponemos técnicos ni cosas de esas, porque no tiene sentido. Al final, nuestros fondos de inversión han tenido unos resultados muy buenos, excepcionales, se puede decir. Pero esos resultados tienen un porqué. Si tú no entiendes el porqué de la política de inversión de un fondo, si no entiendes de dónde salen esos números, da exactamente igual que inviertas, porque la primera cambio, pues no vas a entender si va bien, si va mal, no lo vas a poder valorar. Y sobre todo lo más importante es que hay que generar unas expectativas sólidas de cara a lo que tú puedes esperar de una propuesta de inversión, sea la de Avantage o sea cualquier otra. Y eso pasa por entender bien cuál es el proceso de toma de decisiones que tenemos nosotros. Y eso pues hay que explicarlo, hay que contarlo, etcétera. Al final, tanto los índices bursátiles como los fondos de inversión son cestas de valores. Lo que pasa es que cada uno tiene unos criterios particulares y cada uno tiene que elegir el que se adecue más a su manera de invertir, sin más. Comentabas, Jaime, que en la conferencia Juan centró su intervención en la importancia de la flexibilidad. Y corrígeme si me equivoco, se refería concretamente a una de las ventajas competitivas que tiene vuestras carteras, que es, como desconocemos qué es lo que va a pasar en el futuro, eso no lo sabe nadie, absolutamente, ni cómo van a reaccionar los mercados, ni lo que nos depara el futuro a nivel de geopolítica. Estamos aquí hablando los últimos meses ya no de una guerra a las puertas de Europa, ahora tenemos un conflicto bélico de primer nivel en Oriente Próximo con Israel e Irán, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias.
De ahí precisamente como la incertidumbre es ineradicable, es importante tener carteras flexibles que puedan comportarse bien ante cualquier escenario. Y desde este punto de vista, ¿cuáles son las claves que pudisteis desarrollar en la conferencia para todos aquellos que no la vieran con respecto a esa flexibilidad? Tener carteras bien armadas, bien diversificadas y con capacidad para adaptarse a los distintos escenarios. A ver, Manuel, nosotros ya llevamos varios años en los que las conferencias anuales las estructuramos en base a una de las ventajas de la propuesta de valor de Avantas. Este año tocaba el tema de la flexibilidad. En otros años ha sido los criterios de inversión, el horizonte temporal o la gestión activa. La flexibilidad, al final, todo se basa en lo mismo, en tener una manera de invertir que te garantice, en la medida posible, pues tener esa flexibilidad. Y en nuestro caso son los 3 criterios de inversión. Todas y cada una de las 42 empresas que tenemos ahora mismo en cartera, que nunca van a superar las 50, cumplen exactamente tener un equipo directivo alineado con el accionista, tener una ventaja competitiva y haber cotizado un precio razonable en el momento de inversión. Y tenemos empresas de su padre y su madre, que de mucha capitalización como Microsoft, de poca capitalización, tenemos de todo tipo de sectores, zonas geográficas, eso es lo de menos. Lo importante es que sean modelos de negocio flexibles, que tomen, porque tienen directivos que van a tomar esas decisiones que van a mejorar la empresa. Y luego, la rentabilidad que obtengamos será la media ponderada de cada uno de esos negocios y de cada una de esas empresas. Unos años unas irán mejor y otros años otras irán mejor, pero se irán ponderando y irán permitiéndonos el tener esa rentabilidad diferencial. Ahora, Juan hablaba en la conferencia del escenario más parecido a una guerra en el que hemos vivido en los últimos años, y es el COVID. ¿Vale? En el 2020, ¿os acordáis? Oye, de repente, de la noche a la mañana, todos en casa, todos los negocios cerrados, tal. O sea, eso es mucho más rápido y mucho más intenso en el tiempo que una guerra. Entonces, en ese momento, ¿qué es la decisión que tomó Juan o la cartera? Al final, cuando empezó a ver, Juan, que en China la gente estaba encerrada. No sé si os llegaban los vídeos de que eran horrorosos, cómo trataban a la gente en China. Que en Italia la gente estaba empezando a ponerse fatal. Y aquí parecía que esto era jauja, que no pasaba absolutamente nada. Dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es reducir la exposición neta del fondo, porque el fondo es un mixto flexible, al 65%. 65, 62% para, oye, voy a descorrelacionarme un poco a ver qué pasa. No tocó absolutamente nada en la cartera. Cuando el fondo cayó, el máximo drawdown del fondo es justo en marzo del 2020, con una caída del 29%. Y en el mes de abril, cuando empezó el rebote, Juan lo que hizo fue no buscar nuevas oportunidades de negocio. Lo primero que hizo es, oye, las empresas que yo tengo en cartera, ¿cómo les afecta la nueva situación? Y empezaba a valorar una a una y estuvo viendo, oye, pues por ejemplo, el caso de Ryanair. Pues Ryanair era un negociazo fabuloso, pero en el momento en el que los gobiernos empiezan a inyectar dinero al resto de las compañías aéreas, dices que estás compitiendo a pérdidas. No tiene sentido. Luego, pues sí, sacó algunas empresas de cartera, muy poquitas, metió 2 o 3 empresas en cartera, pero al final de año la cartera era prácticamente la misma, una rotación muy baja. ¿Por qué? Porque al final lo que tenía sentido es que esas empresas iban a seguir teniendo negocio en el largo plazo, porque se iba a modificar. Luego, una de las ventajas que nosotros tenemos es el poder utilizar las coberturas. Coberturas tanto en términos de renta variable en ese momento como de renta fija. Tenemos duración negativa, pero en ese momento teníamos, por ejemplo, coberturas sobre el IBEX 35, futuros vendidos de IBEX 35. La exposición neta al sector español era 0. ¿Seguíamos teniendo las empresas en cartera? Sí. ¿Tenía sentido tener las empresas en cartera? Sí, pero neteabas con la cobertura de IBEX 35. Se deshizo en octubre, cuando el IBEX empezó en España, el mercado español empezó a repuntar y permitió esa política, esa flexibilidad, que en el caso de Avantas Fan es mayor por ser un mixto flexible, permitió cerrar con una rentabilidad por encima del 16% y entró el 10% mejor de fondos de su categoría. Y no es que buscásemos nuevos negocios, es que decimos, ¿cómo afecta esta situación de nuestras empresas? Y esa es la gran pregunta. Y entonces, esas son poquitas decisiones, pero muy concretas. El 80% del tiempo que dedica Juan Gómez Bada a gestionar la cartera se lo dedica a hacer seguimiento de las empresas que tenemos, no a buscar nuevos modelos de negocio. Jaime, conferencia 10ª, 10 años. Háblanos de números en estos 10 años.
cómo ha ido la compañía, las rentabilidades que habéis obtenido. Danos la fotografía. Pues mira, el fondo en 10 años ha tenido una rentabilidad anualizada del 9,3% a fecha 31 de julio, ¿vale? En la conferencia comentamos, ¿no? No es un 93% de rentabilidad, no es 9,3 por 10, es un 143% de rentabilidad acumulada. Hay un poquito más del 50% que se debe a la toma de decisiones y al interés compuesto. ¿Vale? Es que también estuvimos hablando de ese tema, de cómo es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los fondos de capitalización, de acumulación, reinvertimos los dividendos que recibimos y siempre nos comparamos con el IBEX 35 y el Eurostoxx con dividendos, porque es una de las herramientas que todos los inversores tenemos a largo plazo, interés compuesto, ¿no? En los últimos 5 años el fondo año a año ha ido cerrando dentro del 10% de fondos de su categoría, es decir, en el 2020 cerró dentro del 10% mejor, en el 2021, que fue un año de recuperación, cerró dentro del 10% mejor. En el 2022, que fue el año que más activos financieros se perdieron, con una media de caída del 14% en renta fija y más del 20% en renta variable, el fondo no solamente protegió el patrimonio, sino que cerró en positivo dentro del 10% mejor. En el 2023, año de recuperación, también dentro del 10% mejor. Y este año estamos dentro del 11% mejor, que ahí Juan tiene que tal, pero llevamos más de un 12%, en torno al 12% aproximadamente de rentabilidad. Luego, además, esa... ¿cómo se dice? Esa consistencia que tenemos en resultados también se ve en a 3, a 5 y a 10 años. Tenemos 5 estrellas en todos los horizontes temporales. Cuando el fondo cumplió 8 años y Morningstar solamente te calificaba por 5 años, teníamos 5 estrellas. Pero los 3 años anteriores, que ya no los calificaba porque parecían que se habían desaparecido, también teníamos 5 estrellas. Es decir, Avantas Fund tiene unos resultados excepcionales y consistentes. Y muy consistentes. Lo importante es la consistencia en periodos completamente independientes de tiempo. Eso es lo que hace único la propuesta de valor de Avantas hasta la fecha. Es decir, muy buenos resultados con mercados completamente distintos, tanto mercados de caída como mercados en alcistas, unos resultados excepcionales que lo que buscan no es el resultado del año. O sea, lo importante no es que un año seas el mejor, sino estar siempre dentro de los mejores para a largo plazo ser absolutamente diferencial. Eso es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros ofrecemos. Esos son los números que están a disposición de todo el mundo. Domingo. Da la sensación, incluso en tu discurso, de que casi diría que preferís o asumís que nunca vais a ser los números 1, pero siempre vais a estar en el top. Que la idea es más mantenerse que ser la estrella de... Que de repente un año llevaros todos los titulares. Es que no sirve para nada. Es decir, la ganancia a corto plazo es algo efímero. Al final nuestro trabajo, y por lo que los partícipes confían en nosotros, es por invertir a largo plazo. Si tú un año lo haces francamente bien, oye, fenomenal, te llevas toda la gloria, te llevas tal, pero si luego no eres capaz de mantener esa consistencia, acabas pues quedándote sin partícipes, sin confianza, y la confianza se tarda mucho tiempo en conseguir y se pierde en un pispás. Ocurrió, mira, en el 2018 el fondo estaba en máximos históricos, llevaba 4 años, el fondo era un pepino. Y no sé si os acordáis, el último trimestre del año, me acuerdo más perfectamente porque el mercado empezó a caer el día de mi cumpleaños, en octubre. Y yo en aquella época trabajaba en otra empresa de asesor patrimonial y tal, teníamos reunión con inversores y empezó a caer el mercado ese trimestre. El fondo cerró el año con una caída del 3,5, que fue un resultado excepcional. ¿Qué ocurre? Que el 26 de diciembre ya no me pago esa palestra y dice, señores, no se preocupen, que vamos a dejar de subir tipos y vamos a revisar la política monetaria. Si os acordáis, por poner un poco de contexto histórico, se había terminado el quantitative easing, estaban subiendo tipos en Estados Unidos, eran los últimos meses de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, que decía que iba a subir tipos ya en la segunda mitad del 2019, y de repente, de la noche a la mañana, la política monetaria cambia, 180 grados. ¿Qué hace el mercado en ese momento? Sube, se dispara. Las acciones que más suben son las de las empresas más endeudadas, que se ven más beneficiadas por esto, pero claro, nosotros teníamos una cobertura. En ese momento teníamos cobertura sobre renta variable, sobre futuros vendidos de Eurostoxx y duración negativa, ¿vale? Entonces, nos viene en contra.
Además, en el primer trimestre del 2019, Tesla da resultados negativos, cae un 33%, pesaba un 4% en cartera, y luego Norwegian, la aerolínea también noruega, que me cuesta muchas veces pronunciarlo, también pues empezó a tener pérdidas, vendimos antes de que perdiera mucho, pero fue un momento puntual en el que el mercado en el primer semestre del 2019 volaba, como decía un amigo mío, hasta el más tonto hacía relojes, y el fondo cayó un 9,6% en el primer semestre. ¿Qué ocurrió? En el segundo semestre, cuando el fondo se empezó a recuperar, muchos partícipes que no entendían que habían invertido por la rentabilidad del fondo anterior, dejaron de invertir, buscaron otras opciones. ¿Fue una decisión acertada? Bueno, pues cada uno la tiene que valorar con los datos posteriores. Pero yo creo, nosotros no cambiamos la cartera en absoluto. Mantuvimos, quitando a Norwegian, que la quitamos del mercado, seguimos manteniendo la misma propuesta de valor. Y los resultados están ahí. Entonces, es muy importante, que me enrollo y me voy por los cerros de Úbeda, es muy importante entender de dónde vienen los resultados. Yo puedo ser el mejor un año, pero si no soy capaz de mantenerlo y no soy capaz de seguir, no tiene sentido. Jaime, tenéis dos fondos de inversión, uno mixto, otro de renta variable pura. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos fondos? ¿Se comparten valores en ambos fondos? ¿Cuál es, en el caso del fondo mixto, cuál es el porcentaje de renta fija, porcentaje de renta variable? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Y las principales características. Vale, mira, una de las cosas más importantes que tenemos o que creemos desde Avantas Fund es la ausencia de conflicto de interés, ¿vale? Es decir, nosotros nacimos con una sola propuesta de valor, que es Avantas Fund, y en el año 2020 nos pidieron varios inversores invertir exclusivamente en la cartera de renta variable de Avantas Fund. Es decir, hasta el 2020 Avantas Fund tenía una cartera comprada al 92% y con unas coberturas que neteaban la exposición neta a una media del 70%. No había renta fija. Había habido un bono, en ese momento había un bono de Tesla, en ese momento que estuvo del 18 al 21, que dio una TIR del 10% anualizada, pero no ha habido más renta fija hasta el año 2022. ¿Qué ocurre? Que el valor añadido de los resultados vienen de la cartera de renta variable. Entonces había inversores que decían, oye, el único mixto que tengo en cartera es el vuestro, pero yo lo que quiero es la cartera de renta variable, ¿vale? Entonces decidimos crear Avantas Pure Equity, que lo único que hace es replicar la cartera de renta variable de Avantas Fund y exponerla completamente a mercado. Avantas Fund puede oscilar, puede estar entre el 60% o el 85% de exposición neta a renta variable, pero Pure Equity siempre va a estar al 98%. ¿Qué es lo que busca Pure Equity? Pure Equity busca maximizar el potencial de revalorización a largo plazo de la cartera de renta variable de Avantas Fund. Es decir, es las mismas inversiones, misma decisión que se toma en un fondo, se toma en el otro, empresa que entra, entran los dos, empresa que sale, salen los dos. Es exactamente lo mismo, simplemente que uno es donde nosotros creemos que aportamos un mayor valor añadido, que es en el mixto, que es en el Avantas Fund, y el otro lo que busca es eso, maximizar la cartera. Creo que estáis trabajando en un nuevo plan de pensiones. Tenemos un nuevo plan de pensiones que lo hemos lanzado este año. Pues cuéntanoslo. Y es exactamente lo mismo. Buscamos evitar conflicto de interés con los partícipes y lo que hace el plan de pensiones es replicar Avantas Fund. Es Avantas Fund en formato plan de pensiones. Que uno dice, oye, pues estoy mirando mi plan de pensiones, esto es un desastre, no da rentabilidades. Oye, me voy a brujulear, de repente Avantas, me entro en la página web, veo el plan de pensiones y me está replicando un fondo de inversión que en los últimos 10 años lleva un 9% anualizado. ¿Qué estoy haciendo? Un 140% acumulado. ¿Qué estoy haciendo que no cambio mi fondo? Pues cambiar el plan de pensiones es muy sencillo, se puede hacer, habla con vosotros, ¿no? Y es un traspaso. Al final, sí. El plan de pensiones lo lanzamos también... algo parecido a lo que fue con Pure Equity, porque muchos partícipes desesperados nos decían, joder, macho, el fondo me va fenomenal, utilizaron otras palabras, pero no puedo decirlo en radio, y mis planes de pensiones es desesperante. Llevo 40 años, o 30 años, o 20 años aportando al plan de pensiones y ni siquiera me cubre la inflación. Y no puedo, ¿qué puedo hacer para llevar el plan de pensiones al fondo? Y dices, es que es imposible, no se puede, son dos conceptos completamente distintos. Pero sí se puede replicar el plan de pensiones. Entonces, los planes de pensiones hay que tener en cuenta que tienen, hay mucha incultura financiera en ese sentido, ¿vale? ¿Se pueden traspasar todos los planes de pensiones? Sí y no, ¿vale? Es decir, se pueden traspasar los planes de pensiones individuales y se pueden traspasar los planes de empleo
siempre y cuando ya no trabajes en esa empresa. Es decir, si tú te has jubilado en esa empresa, no puedes tocar ese plan de pensiones, que eso es una cosa que deberían cambiar, porque se activa una de las condiciones para rescatar el plan, que es la jubilación, y por tanto ya estás casado para toda la vida con ese plan de pensiones. Pero si tú has cambiado de empresa, sí puedes traspasarlo. Y luego el problema es que... Pero los planes individuales sí puedes puedes traspasarlos. Lo que pasa es que mucha gente no es consciente de eso, los tiene abandonados, y luego con lo que juega el sector muchas veces es con ofrecer una bonificación por un periodo de permanencia. Y lo que no sabe la gente muchas veces es que ese periodo de permanencia tú tienes una penalización. Oye, si ves que si me pagaron un 5% y si me lo llevo me penalizan. Te penalizan por el periodo que te queda por cumplir. Es decir, si llevas jubilaste por 5 años y te queda 1, pues te queda por la parte proporcional de ese 1, no por los 5 años completos, ¿no? Pero no es tan fácil por esa parte, ese bloqueo de mucha gente de tomar una decisión, de decir, oye, si es que estoy palmando pasta por todos lados y me tienen atado. Igual muchas veces está asociado a la hipoteca. Joder, es que yo tengo el plan de pensiones, me lo quería llevar con vosotros, pero lo tengo con la hipoteca y no lo puedo tocar. Entonces estoy aquí castigado para siempre con el plan de pensiones. Y, hombre, tienes que tener un plan de pensiones, no tienes que tener todo el plan de pensiones ahí. Se puede. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de asesor patrimonial en Citi, allá hace muchos años, yo hablaba con la gente y decía, es que la cartera de planes de pensiones la tienes que gestionar exactamente igual que la cartera de fondos de inversión. No cambia, lo único que cambia es que tienes un horizonte temporal más largo, lo cual beneficia para el interés compuesto. Debería ser muy bueno, porque no nos olvidemos que lo único objetivo que tiene un plan de pensiones es complementar tus ingresos en un momento que tienes menos ingresos laborales, y no se hace, y no se ha hecho nunca. Y también se piensa que, oye, pues es que tengo que tener un plan de pensiones porque ya tengo 60 años, me voy a jubilar dentro de 5 y tengo que tener un plan de pensiones de renta fija, porque tengo que... Bueno, pues a lo mejor no. Tienes 20 años por delante de jubilación. No tienes que tomar la misma decisión por la parte que vas a consumir dentro de 20 o 15 años que la que vas a necesitar dentro de 2 o 3. Entonces... sí, respondiendo a la pregunta, la respuesta corta, se puede traspasar de una manera muy fácil, y la respuesta larga es, hay que hacer mucha labor didáctica y educativa para que la gente sepa que realmente puede hacerlo. Bueno, eso y yo creo que una parte muy importante, más allá de esos bloqueos que puede haber en las condiciones en las que hayas firmado el plan de pensiones, es que... A los grandes distribuidores, por llamarlos de esa manera y no hablar de los bancos comerciales tradicionales abiertamente, muchas veces cuando directamente ven que tienes una orden de traspaso del plan de pensiones te llaman, pero hombre, con todos los años que llevas aquí y ahora pero si tengo unos productos muy buenos, ¿no te gusta el que tienes? Mira, ¿qué te gusta a ti más? La corporativa, la renta fija corporativa. Tengo un plan de pensiones estupendo, renta fija corporativa. Y entonces empiezan a liar al cliente. Por eso es importante, yo creo, o es una labor que hacemos desde aquí, desde este lado, que es tratar de enseñar a la gente, oye, no, eres dueño de tu dinero, eres dueño de tu estrategia, tienes encima... en una pantalla la rentabilidad de tu plan de pensiones si no te gusta, y hay otros que te gustan, y aquí prácticamente todos los gestores que hemos traído tienen su réplica de plan de pensiones dentro de su propia gestora. Cada vez hay más, precisamente por eso, porque tú dices, jolín, yo mi plan de pensiones no me gusta, quiero traspasarlo a un fondo de inversión. Error, tienes que vender, te mete la mano Hacienda hasta el corvejón porque se lleva la mitad del dinero que rescatas, no, y que luego no te lo dejan cambia. Vender el plan de pensiones. No, es bueno, complicado claro, rescatarlo. lo vendes y lo puedes rescatar, sí, por lo supuesto. Puedes rescatar en muy pocas circunstancias, ¿no? Y además es que es verdad que el plan de pensiones es un producto... Yo creo que es el producto con el que parece que nos sentimos como más, no sé si decir, comprometidos o atados frente al banco. Yo creo que vendemos más fácil o hacemos una orden más fácil de traspaso de un fondo de inversión con un plan de pensiones. Y no solo por esas cláusulas, que es verdad que muchas veces parece que duran toda la vida, y a lo mejor son cláusulas, normalmente son de 3, 5 años, pero de repente, no, es que tenía una cláusula, hombre, llevas 15 años con el plan de pensiones palmando dinero, no sé, ya han pasado, incluso si tu miedo era la penalización, pero parece que nos sentimos como muy atados a, no sé si será por los bancos y porque, no sé, lo vemos como que lo hemos contratado en un momento, no, es para la jubilación, bueno, pero puedes mirar otras opciones de planes de pensiones porque la media es muy mejorable. No, pero es verdad, parece que somos muy poco exigentes con esa parte de nuestra cartera. Ya está, es que tengo plan de pensiones, bueno, ya, pero míralo.
Sí, Manuel, no, pero por suerte que cada vez hay más gestoras como la vuestra que lo que hacen es, claro, uno de los graves problemas que hay con los planes de pensiones en España, aparte de la vía de la comercialización, son productos extremadamente conservadores, muy metidos en renta fija, con altas comisiones. Es decir, hay una serie de características que hacen que sean pues productos poco rentables, cuya única ventaja es el beneficio fiscal cada vez menor, por cierto. Sin embargo, gestoras como la vuestra lo que hacen es replican directamente la cartera del fondo, con lo cual la rentabilidad en ese caso es diferente. La cartera es la misma, el vehículo es diferente. Eso es lo único que cambia. Jaime, me gustaría preguntarte, comentabas antes, siempre vais a tener menos de 50 empresas en cartera. Entre 40 y 50, sí. Entre 40 y 50. ¿Por qué ese umbral máximo? Y recuérdanos, por favor, cuáles son en estos momentos las principales 2-3 primeras posiciones de vuestro fondo. A ver, ¿por qué entre 40 y 50? Porque al final es el número suficiente de empresas para tener una buena diversificación y para poder tenerlas controladas. Al final, como os comentaba, Juan dedica el 80% de su tiempo a hacer seguimiento de esas empresas. Si tú de repente tienes cientos de empresas, pues eres incapaz. Entonces, nosotros tenemos que estar muy encima porque sobre todo tenemos que controlar que se siguen cumpliendo nuestros criterios de inversión. La mayor razón de sacar una empresa de cartera, que tienen de media de permanencia más de 5 años, es que hay un conflicto de interés con los directivos. Y luego ya en algunos casos pues que ya no vemos recorrido al modelo de negocio o alguna cosa. Pero las principales salidas han sido por ese conflicto. Y ahora mismo de las principales empresas pues tenemos Renta 4, que es un banco español muy chiquitito, que está haciendo las cosas francamente bien y lleva casi 10 años. Tenemos Tesla, tenemos Netflix, tenemos también Alantra, también está dentro de las primeras posiciones, que es otro banco nacional. Tenemos Microsoft, es decir, tenemos de todo y por su orden, ¿vale? Es decir, de todo tipo de sectores. Jaime, ya que nos has hablado de vehículos con una gran rentabilidad y además con unas características propias, un ADN propio tan a favor de ir remando a favor del partícipe, danos alguna pista de cómo se puede contratar alguno de estos productos, desde el plan de pensiones a los fondos de inversión, o cómo lo pueden hacer. ¿Hay que hacerlo a través de un banco, a través de un broker? ¿Se puede hacer directamente con vosotros? Como aquel que nos escuche puede, si quiere, interesarse para hacer su operación. Nosotros dirigimos los fondos de inversión y el plan de pensiones. No somos gestora ni somos agencia de valores, por tanto no se puede contactar directamente con nosotros. Las gestoras son de Avantas Fund y de Avantas Fund de plan de pensiones Renta 4 y de Pure Equity Andbank, ¿vale? Entonces, los principales comercializadores son Renta 4 y Andbank en este caso, y cada vez, gracias de nuevo a los partícipes que han ido solicitando a sus entidades que den de alta nuestros fondos, que no todas las entidades lo dan de alta, se puede ir comprando o suscribiendo en cada vez más plataformas. Tienes MyInvestor, tienes Tresis, tienes EBN, o sea, hay muchas entidades que cada vez van habilitando más su propuesta de fondos de inversión, incluyendo la nuestra, ¿vale? Incluyendo un fondo con ISIN español que no es habitual en las grandes entidades bancarias. También hay banca privada, también que solicitándolo el propio inversor se lo habilitan para poder invertirlo, aunque no lo ofrezcan de una manera activa. Pero si alguien tiene cualquier duda, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros le ayudamos, nosotros le explicamos, le contamos cómo es el proceso de inversión y estamos abiertos a responder cualquier pregunta. Vamos a recordar que tecleando Avantaje Capital, no Azvantage, no Avantaje Capital, lo digo porque lo pronuncio así para que sepan ustedes cómo escribirlo. Encuentran la web avantajecapital.com y ahí tienen toda la información, el contacto y bueno, pues siempre pueden visitar este programa en YouTube y en podcast para tener más información, pero en cualquier caso lo que siempre les decimos, ya ven cómo es el equipo de relación con inversores de una gestora como es Avantage, una gestora de autor con unos resultados extraordinarios y que si tienen cualquier duda se la van a resolver y oye, pues qué mejor que tener comunicación y vía directa
para tratar de resolver esas pequeñas dudas que todos podamos tener. Jaime Cabanas, te agradezco muchísimo que hayas estado en este capítulo especial de Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias a vosotros por toda la labor que estáis haciendo y por recibirnos. Bueno, hombre, por Dios, a vosotros por sacar un huequito y estar aquí con nosotros. Jaime, muchas gracias. Domingo y Manolo, nos vemos a la próxima, ¿no? Nos vemos a la próxima. Además, hoy estoy especialmente contento porque los 4 que estamos en la mesa llevamos corbata. Bien. Ya iba siendo hora. Bien, ya iba siendo hora. Gente seria, gente seria. Eso sí es verdad. Eso todos los que nos ven por YouTube lo pueden comprobar. Bueno, señores, hasta la próxima.